Un vuelo. Un insulto. Y al día siguiente, una noticia que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que tus palabras pudieron herir a un héroe? El avión acababa de despegar del Aeropuerto Internacional de Atlanta, ascendiendo suavemente hacia las nubes. La cabina, llena de murmullos bajos, chasquidos de cinturones y el sonido mecánico del tren de aterrizaje retrayéndose, irradiaba la tensión habitual de cualquier vuelo. Entre los pasajeros, las diferencias eran evidentes: familias con niños pequeños, ejecutivos tecleando en sus laptops, turistas emocionados. Y, cerca del pasillo central, una mujer en sus 50 años tamborileaba los dedos con impaciencia sobre el reposabrazos, mirando con desdén a la fila frente a ella. Caroline Hughes era el tipo de persona que se aseguraba de que todos lo supieran, había trabajado duro para conseguir su lugar en el mundo. Vestida impecablemente con un conjunto beige que gritaba lujo discreto, su postura exudaba una superioridad autoimpuesta. Cuando el hombre con uniforme militar tomó asiento junto a ella, su gesto de incomodidad fue tan evidente como si hubiera echado sal sobre una herida. El soldado, un hombre afroamericano de hombros anchos y mirada serena, no dijo nada al sentarse. Colocó su mochila debajo del asiento y le ofreció una breve sonrisa de cortesía. Caroline respondió con un escaneo rápido que iba desde las botas hasta la insignia en su pecho, como evaluándolo, antes de desviar la mirada hacia la ventanilla. Sus dedos se crisparon contra el reposabrazos. «Espero que no sea un vuelo largo», murmuró en voz baja, lo suficiente para que él pudiera escucharla. El hombre levantó la vista, sorprendido, pero no respondió. Había aprendido hacía mucho tiempo que las palabras hirientes de desconocidos no merecían más atención que una mosca zumbando cerca de la oreja. Sin embargo, Caroline no se detuvo ahí. «No entiendo por qué permiten que los militares ocupen asientos premium», dijo en voz alta, atrayendo la atención de los pasajeros cercanos. «¿No deberían estar en, no sé, clase económica? Seguro que el gobierno no paga para que viajen con nosotros». Un murmullo se extendió por las filas vecinas. Algunos pasajeros miraron hacia el hombre con simpatía, otros con incomodidad, pero nadie intervino. El soldado, cuyo nombre en la placa era Williams, simplemente tomó un libro de su mochila y comenzó a leer, ignorándola por completo. Caroline, sintiéndose provocada por su silencio, continuó con su monólogo. «Es una pena cómo han bajado los estándares en este país. Gente como usted debería estar agradecida de que siquiera le permitan estar aquí. Yo pago mis impuestos para algo mejor que esto». Finalmente, una azafata se acercó, visiblemente incómoda. «Señora, ¿hay algún problema?» «No hay problema. Solo creo que hay una falta de criterio en las asignaciones de asientos», dijo Caroline, cruzándose de brazos. La azafata se disculpó con el soldado, quien solo respondió con un leve asentimiento. No quería problemas. Pero mientras el vuelo continuaba, Caroline no dejó de lanzar comentarios pasivo-agresivos, susurrando palabras como «desubicado» y «fuera de lugar», con la esperanza de obtener alguna reacción. No la consiguió. Cuando el avión aterrizó, el soldado se levantó de su asiento sin decir una palabra, tomó su mochila y se dirigió hacia la salida. Pero antes de desaparecer, miró brevemente a Caroline. No fue una mirada de odio ni resentimiento, sino algo mucho peor, indiferencia. La mañana siguiente, Caroline se despertó en su casa en los suburbios, lista para otro día de rutina. Mientras sorbía su café y hojeaba las noticias en su tableta, una imagen captó su atención. La fotografía de un hombre con uniforme militar, sonriente, apareció en la pantalla. Su corazón dio un vuelco. Era el soldado del avión. El titular decía: «Héroe caído, el sargento Williams muere salvando a 3 compañeros en una explosión en el extranjero». Caroline dejó caer la tableta al suelo. Su respiración se volvió errática mientras sus ojos recorrían el artículo. El soldado que había soportado sus insultos en silencio había sido un héroe. Según el artículo, el sargento David Williams había recibido múltiples condecoraciones por su valentía, dedicando su vida al servicio de los demás.
Su último acto heroico había ocurrido apenas unas horas después de aterrizar en el aeropuerto, cuando fue enviado a una peligrosa misión en el extranjero. La culpa se coló en cada rincón de su ser. La imagen del rostro tranquilo y educado de Williams ahora se mezclaba con los comentarios venenosos que ella le había lanzado. Recordó el libro que leía durante el vuelo, su sonrisa breve y su silencio estoico frente a su odio sin fundamento. Había muerto poco después de soportar su desprecio. Caroline no pudo apartar los ojos de la tableta. La noticia estaba acompañada de un video, imágenes del sargento Williams entregando juguetes a niños en una aldea en el extranjero, recibiendo un reconocimiento en un evento militar, y una entrevista donde hablaba sobre su compromiso con el servicio. En el video, su voz era cálida, segura y serena. Creo que todos podemos hacer del mundo un lugar mejor, incluso en los momentos más oscuros, decía con una sonrisa. Si puedo marcar la diferencia para alguien, aunque sea una sola persona, mi trabajo ha valido la pena. Caroline sintió como si un cuchillo le atravesara el pecho. Dejó su taza de café sobre la mesa con tal fuerza que parte del líquido se derramó. Por primera vez en años, se quedó quieta, con los hombros encorvados y las manos temblorosas. Su mente repetía en bucle las palabras que había dicho durante el vuelo. Desubicado. Fuera de lugar. Cada palabra se sentía ahora como una condena. La voz de la narradora del video interrumpió sus pensamientos. El sargento David Williams deja atrás una familia y una comunidad que lo recordará como un hombre de honor y valentía. Su sacrificio será recordado como un ejemplo de la fuerza de espíritu que define a nuestros héroes. Caroline sintió una ola de náuseas. Apagó la tableta de golpe y se levantó, tambaleándose hacia la ventana de su sala de estar. Afuera, el vecindario seguía tranquilo y perfectamente cuidado, con céspedes recién cortados y buzones decorados con cintas navideñas. Pero en su interior, todo era un caos. ¿Por qué había reaccionado de esa manera en el avión? No podía negar que había sentido una profunda incomodidad al ver al soldado, pero ahora que reflexionaba, no tenía ninguna razón lógica para su comportamiento. Todo su desprecio, su ira, su racismo, ¿de dónde venían realmente? Esa tarde, Caroline decidió enfrentar algo que había evitado durante años, mirarse al espejo con sinceridad. Se sentó frente a su escritorio y sacó un viejo álbum de fotos. Las imágenes mostraban su infancia en una pequeña ciudad del sur, en un vecindario donde casi todas las caras eran blancas. Recordó cómo su padre, un hombre estricto y amargado, hablaba con desprecio de los otros. Sus palabras racistas eran constantes, un ruido de fondo en su hogar. Caroline había crecido creyendo que era normal. Sin embargo, también recordaba algo más. Una tarde de verano, cuando tenía 9 años, jugaba con una niña negra llamada Esther en el parque. Esther era rápida, divertida y siempre compartía su merienda. Pero cuando Caroline contó a su padre que tenía una nueva amiga, él la apartó bruscamente y le dijo, «No juegues con esa clase de gente». Fue la última vez que vio a Esther. Caroline cerró el álbum con un golpe. Sus prejuicios no habían nacido de sus propias experiencias, sino de las palabras y enseñanzas de alguien más. Había adoptado esas creencias sin cuestionarlas, y ahora, a los 52 años, se daba cuenta de que nunca se había permitido desafiarlas. Esa noche, Caroline no pudo dormir. Sabía que debía hacer algo, pero no tenía idea de por dónde empezar. Finalmente, decidió escribir una carta. Quería contactar a la familia de Williams, expresar su arrepentimiento, explicar lo que había hecho y lo mucho que lo lamentaba. Pero cada vez que intentaba escribir, las palabras se sentían vacías. Después de varios intentos, dejó la carta a un lado y buscó en Internet organizaciones que apoyaran a veteranos y sus familias. Encontró una que recaudaba fondos para ayudar a los hijos de soldados caídos. Sin pensarlo 2 veces, hizo una donación significativa, pero incluso eso no alivió su culpa. Al día siguiente, Caroline decidió ir más allá. Se enteró de que habría una ceremonia en honor al sargento Williams en su ciudad natal. Sin saber exactamente qué esperaba lograr, decidió asistir.
Compró un ramo de flores y condujo durante horas hasta la iglesia donde se llevaría a cabo el servicio. La iglesia estaba llena de personas de todas las edades, razas y trasfondos. Caroline se sentó en la última fila, sintiéndose fuera de lugar. Observó mientras amigos, compañeros de servicio y familiares se turnaban para hablar sobre el sargento Williams. Cada historia lo pintaba como un hombre amable, valiente y comprometido con los demás. Finalmente, una mujer mayor tomó el micrófono. Era la madre de Williams. Su voz temblaba al principio, pero pronto se llenó de fuerza. Mi hijo siempre creyó en el poder de la bondad, incluso cuando otros eran crueles con él. Me decía, mamá, a veces la gente te trata mal porque están luchando con sus propios demonios. Espero que todos los que estén aquí hoy recuerden su mensaje y encuentren una forma de ser más amables unos con otros. Caroline sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Cuando la ceremonia terminó, reunió el valor suficiente para acercarse a la madre de Williams. Con voz temblorosa, le dijo, no tengo derecho a estar aquí, pero quería decirle que siento mucho lo que hice. Lo traté mal en un vuelo, y ahora sé que no merecía eso. Él era un héroe. La madre de Williams la miró durante un largo momento, y luego, para sorpresa de Caroline, le tomó las manos. Mi hijo siempre decía que el arrepentimiento sincero es el primer paso hacia el cambio. Si realmente lamentas lo que hiciste, vive de una manera que honre su memoria. Esa conversación marcó un punto de inflexión para Caroline. Decidió no quedarse solo con el arrepentimiento, sino transformarlo en acción. Se unió a organizaciones comunitarias que promovían la igualdad racias, comenzó a asistir a talleres de sensibilización y, poco a poco, confrontó los prejuicios que había albergado durante toda su vida. Los recuerdos del sargento Williams nunca la abandonaron, pero aprendió a verlos como una guía, un recordatorio constante de que las personas pueden cambiar, siempre que estén dispuestas a enfrentar sus errores y esforzarse por ser mejores. Con el tiempo, Caroline se convirtió en una defensora del respeto y la inclusión. Nunca pudo deshacer el daño que había causado con sus palabras, pero trabajó incansablemente para asegurarse de que sus acciones futuras fueran un testimonio de aprendizaje y redención.